Ok, mis hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio al estudio de la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a estudiar otra de las hermosas y maravillosas historias y milagros que tenemos a lo largo de la palabra de Dios. Vamos a ir en esta mañana al Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, por favor, Marcos, capítulo 4. Voy a estar leyendo la versión nueva traducción en lenguaje actual. Vamos a leer desde el verso 35 al 40. Dice la palabra de Dios: Ese mismo día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y atravesaron el lago en una barca. Algunos fueron también en otras barcas. Y de pronto se desató una tormenta. El viento soplaba tan fuerte que las olas se metían en la barca y ésta empezó a llenarse de agua. Entre tanto, Jesús se había quedado dormido en la parte de atrás de la barca, recostado sobre una almohada. Los discípulos lo despertaron y le gritaron: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmaran. Enseguida el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: ¿por qué estaban tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? Amén. Encontramos aquí, mis hermanos, en esta historia que el Señor, en medio de la noche, le propone a sus discípulos que vayan al otro lado del mar de Galilea, o el lago, que básicamente no es un mar, sino es un lago. Se le llama mar por su inmensidad. Así que les propone que vayan al otro lado del lago, tal vez porque el Señor tenía allí un ministerio, tenía una misión que cumplir al otro lado del lago. Ahora, allí, en esa historia, sucedió algo que llega a causar miedo y temor a cualquier humano. Miremos que no solo era de noche, no solo estaban en la oscuridad profunda, sino que también dice el texto que se desató una gran tormenta y que amenazaba con hundir aquella barca en medio de la noche. Estos hombres que estaban con Jesús eran expertos marineros. Y estoy seguro que si ellos hubiesen visualizado que el mar iba a estar así tan agitado, tengan la seguridad que ellos no hubiesen zarpado esa noche. Pero fíjense que dice la Biblia que la tormenta los tomó por sorpresa. De un momento a otro, en medio tal vez de la calma y la tranquilidad, el mar comenzó a agitarse. Y de un momento a otro dice, se desató una tremenda tormenta. Mis hermanos, ¿qué nos enseña esto? Que así llegan a nuestra vida las tormentas y los problemas de un momento a otro, de sorpresa. Hoy estamos disfrutando y gozando de la vida y mañana podemos estar llorando y sufriendo por una situación adversa. Nos dice el texto también que el viento era tan fuerte, que las olas eran tan fuertes que el agua comenzaba a meterse dentro de la barca. Y eso obviamente representa un gran peligro porque la barca o el barco se pueden hundir. Ahora la pregunta es: ¿qué humano no sentiría cierto miedo o temor ante una situación como esta? Así que la pregunta del Señor tal vez pareciera como algo desconsiderada,
para los discípulos. ¿Quién no iba a sentir miedo en momentos como estos? Dice, ¿por qué sentís miedo? Les dice el Señor. ¿Por qué sentís miedo? Uno en esa situación tal vez diría, pero Señor, por favor, ¿quién no se va a asustar con una situación como estas? Si es que nos vamos a hundir. Mis hermanos, permítame recordarles que el miedo, hasta cierto modo, es algo natural, es algo normal que lleguemos a sentir cierto miedo y temor ante el riesgo, ante el peligro. El miedo, mis hermanos, es una emoción que el Señor nos dio para ayudarnos a protegernos de los riesgos y los peligros. Es normal, es natural que cuando estamos frente a un peligro, frente a un riesgo inminente, pues sintamos cierto miedo o temor. Y ese miedo o ese temor, ¿qué hace? Pues nos ayuda a alejarnos de ese riesgo o de ese peligro. El problema sería en no sentir miedo ni temor ante nada, porque ya estaríamos muertos tal vez si no tememos a nada. Por eso les enseñamos a los niños pequeñitos a tener cierto temor o miedo ante algunas situaciones, ¿verdad? Cuando van a pasar la calle tenemos que advertirles que hay que tener cuidado. Hay que advertirles que no metan sus deditos en el fuego porque se pueden quemar, que no vayan o que no se vayan con ningún extraño o desconocido. ¿Han escuchado ustedes el cuento que dice que todo borracho es valiente? ¿Cierto? Mis hermanos, la verdad es que no es que sea valiente. Lo que pasa es que el alcohol ataca la parte de nuestro cerebro que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para darnos inhibiciones. Cuando la gente bebe, cuando la gente se emborracha, esas inhibiciones, el dominio propio y las virtudes desaparecen. Son quitadas, son eclipsadas por el alcohol. Y por eso vemos a muchos borrachos haciendo un montón de locuras que muchas veces los lleva inclusive a perder su propia vida. ¿Sabían ustedes, mujeres especialmente, que la mayoría de las mujeres que pierden su virtud y caen en inmoralidad sexual lo hacen bajo el efecto del alcohol? Mis hermanas, porque el alcohol cumple su función, corta o nos quita las inhibiciones, nos quita el miedo o el temor al riesgo o al peligro. Así que la Biblia también nos advierte de abstenernos de las bebidas alcohólicas, de abstenernos, de no emborracharnos. Dice la Biblia, no andes con los bebedores. Mis hermanos, si no tomamos, si no bebemos, si no nos emborrachamos, no vamos a herir a personas, no vamos a lastimar personas, no vamos a destruir familias, no vamos a perder tal vez la salud o la vida. Es una recomendación de la palabra de Dios, de abstenernos de las bebidas alcohólicas porque, repito, quitan o cortan las inhibiciones que Dios ha colocado en nuestro cerebro para ayudarnos a protegernos. Así que, mis hermanos, el miedo y el temor tienen también un propósito protector en nuestra vida. Nos ayuda a protegernos del riesgo y de los peligros en nuestra vida. De hecho, la Biblia dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 22, verso 3, algo bien interesante. Miren, el que es inteligente ve el peligro y lo evita. El que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. Qué gran proverbio, ¿verdad? Muy sabio. Ahora, por el hecho de ser prudentes y cuidadosos, eso no significa que tenemos poca fe o que nos falta fe. Recordemos al joven rey David. Dice la historia que él salió a matar a Goliat, ¿verdad? Y él tenía una gran confianza en que Dios le daría la victoria. Pero fíjense que esa fe y esa confianza no le privó
de ser prudente. Pregunto, ¿cuántas piedras llevaba David? 5, ¿cierto? La Biblia dice que David escogió cuidadosamente 5 piedras bien lisas. Tal vez Dios lo que iba a buscar las piedras acertadas para lo que tenía que cumplir. Ahora, uno podría preguntarse, si era tanta su confianza y su fe en que Dios le daría la victoria, mi amigo, ¿por qué llevó 5 piedras? Recuerde que la prudencia, mis hermanos, la fe y la confianza no nos priva de ser prudentes. La Biblia dice que David fue, repito, y escogió 5 piedras. Y tal vez David pensó, yo sé que el Señor me va a dar la victoria, ya sea en la primera, en la segunda, en la tercera o en la quinta piedra. Pero David fue prudente, ¿verdad? Así que, mis hermanos, el sentir miedo y el sentir temor ante ciertos riesgos, ante ciertos peligros, es algo normal, es algo natural. Es natural sentir miedo frente a un león, por ejemplo. Lo que no sería natural sería sentir miedo ante una gallina. Aunque yo vi por ahí un video de alguien que le corrió a una gallina, ¿verdad? Pero repito, el riesgo, el miedo y el temor, en cierto modo, es algo natural, es algo normal. Ahora, el miedo y el temor también mal infundado nos puede llevar a dominar y a destruir. Así que como creyentes debemos tener un cierto temor a aquellas cosas que presentan o que representan un riesgo o un peligro para nuestra integridad. Pero también debemos tener un temor santo, un temor reverente, un temor espiritual ante el poder destructivo del pecado. Ante eso, mis hermanos, debemos tener más temor que cualquier otra cosa, el poder destructivo del pecado. Así que repito, el miedo y el temor es algo natural que nos lleva a tener una actitud de respeto y prudencia ante aquello que es peligroso para nuestra vida. Ahora, retomando nuestra historia, encontramos aquí que en medio de tan grande tempestad, tan grande riesgo, tan grande situación de peligro, encontramos aquí que el Señor Jesús está durmiendo profundamente. Está totalmente ido. Los discípulos desesperados, tratando tal vez de sacar agua de ese barco para que no se hundiera, y el Señor Jesús allí siendo arrullado por las olas y roncando como si nada estuviese pasando, como si todo estuviese tranquilo. ¿Saben, mis hermanos, qué nos está enseñando aquí el Señor? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que estaba presente en el corazón o en la vida del Señor Jesucristo. Miren el verso 38. Dice, entre tanto, Jesús se había quedado dormido en la parte de atrás de la barca, recostado sobre una almohada. Los discípulos lo despertaron y le gritaron, Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Miren, a muchos este texto les hace como mirar un poquito por encima del hombro a los discípulos. ¿Cómo podrían o cómo podían haber llegado a tener miedo? Dicen, si ahí estaba el Señor Jesús, si ahí estaba el Dios hecho hombre. Qué falta de fe y de confianza de esos discípulos, ¿verdad? Dicen algunos. Pero mis hermanos, lo cierto es que muchas veces nosotros hacemos lo mismo o peor que los discípulos. Ellos allí no conocían lo que Jesús iba a hacer con la tormenta. Nosotros hoy conocemos ya lo que Jesús hizo con esa tormenta. Pero nosotros, repito, cuando llegan las tormentas a nuestra vida, actuamos lo mismo que esos apóstoles o que esos discípulos. Nos morimos de miedo y de temor. O no me digan ustedes que con todo esto del coronavirus,
de esta pandemia, de esta situación tan difícil, no me digan que no llegamos en algún modo a sentir cierto miedo y cierto temor. Cuando comenzó a morir tanta gente, cuando la muerte tocó las puertas de la casa de nuestros parientes, de nuestros amigos, de nuestros seres queridos. Ahora, esto, mis hermanos, es natural y es normal, hace parte de la prudencia que debemos tener ante un riesgo o ante un peligro inminente en nuestra vida. Así que la pregunta, mis hermanos, es: ¿cuántas veces nosotros hemos actuado lo mismo que los discípulos allí, en aquella barca, en aquella situación? Cuando viene la tormenta, comenzamos a tratar de sacar agua con nuestras propias fuerzas, hacemos a un lado nuestra fe, dejamos al Señor allá en el rincón, tal vez durmiendo. Así que en las mismas circunstancias, nosotros, repito, hacemos muchas veces lo mismo que ellos hicieron en medio de esta tormenta. Señor, ¿no te importa que nos vamos a hundir? ¿No te importa que vamos a morir? Señor, ¿no te importa lo que me está pasando? ¿No te importa la situación por la que estoy viviendo? ¿Acaso no te importa la enfermedad que estoy padeciendo? Nosotros, mis hermanos, repito, también como los discípulos, aunque conocemos el poder de Dios, hemos visto la mano de Dios, hemos visto la obra de Dios, hemos visto la misericordia de Dios en nuestra vida, mas sin embargo, en medio de las tormentas, comenzamos a sacar agua con nuestras propias manos y nos olvidamos del Señor Jesús. Lo dejamos ahí, en el rincón, tal vez, durmiendo. Y cuando nos acordamos de Él, no es para suplicarle, no es para implorarle, no es para rogarle, no es para adorarle, no es para glorificarle ni para alabarle, sino es para recriminarle, es para reprocharle, como hicieron los discípulos. Señor, ¿no te importa que vamos a morir? ¿No tienes cuidado de nosotros? ¿Cuál, mis hermanos, es normalmente nuestra oración cuando llega la tormenta a nuestra vida? Señor, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué a mí? Mira cómo estamos. ¿Por qué se tuvo que llevar a mi ser querido? Señor, ¿por qué permites estas cosas en nuestra vida? ¿Por qué permite que esto pase o que esto me pase a mí? ¿Por qué, Señor? ¿No nos amas acaso? ¿Estás dormido? ¿No te importa lo que me esté sucediendo, mis hermanos? En muchos casos, la oración del creyente en medio de la tormenta es la misma de aquellos discípulos en medio de esa barca. Señor, ¿no te importa que vamos a morir? Señor, parece que estás alejado de nosotros. Parece que estás ajeno a nuestros sufrimientos. Señor, parece que no te importa lo que estoy viviendo. ¿Por qué tardas tanto en responder? Pero la verdad, mis hermanos, es que si paramos un momentico y miramos a través de los ojos de la fe, nos vamos a dar cuenta que el Señor Jesús está en la misma barca con nosotros. Y su dormir o su tardanza generalmente no tiene nada que ver con su indiferencia, sino con nuestra falta de confianza y con nuestra falta de fe en lo que Él puede hacer por nosotros. Fíjense que los discípulos no despertaron al Señor en el momento que comenzó la tormenta. Si ellos verdaderamente hubiesen tenido la seguridad y la certeza absoluta de quién era Él, lo hubiesen despertado apenas vieron que el cielo se puso oscuro. Mis hermanos, el temor y el miedo en nuestra vida muchas veces también es el resultado de nuestra falta de fe y nuestra falta de confianza en lo que Él puede hacer por nosotros. Es decir, nuestra incredulidad.
Cuando llega la tormenta, nos llenamos de miedo, nos llenamos de temor y no acudimos a Él porque pensamos tal vez que no nos puede ayudar. Pensamos que la situación está ya perdida, que ya no hay nada que hacer. Muchas veces acudimos y confiamos más en el poder del hombre que en el mismo Dios. Tenemos que reconocer, mis hermanos, que nuestra fe muchas veces es mucho más pequeña que la fe de sus discípulos allí en medio de esa tormenta. Así que fijémonos, dice, la Escritura nos enseña que ellos no acudieron al Señor en el momento que inició la tormenta. Ahora, tampoco acudieron a Él llenos de fe y de confianza. Ellos no dijeron: Señor, levántate y calma el viento y calma las olas. Ellos no dijeron eso. ¿Qué hacen ellos? Primero hacen todo lo que pueden hacer con sus fuerzas, tratar de sacar el agua de la barca. Y cuando ven que ya no pueden más, entonces acuden al Señor. ¿Pero saben para qué? Para recriminarle. Señor, ¿no te importa que vamos a morir? ¿No te interesa lo que nos puede pasar? Mis hermanos, muchas veces las tormentas llegan a nuestra vida para mostrarnos lo débil que somos y la falta de confianza y fe que tenemos en el Señor. Somos iguales o peores aún que esos discípulos del Señor. Cuando llegan las tormentas a nuestra vida, lo primero que hacemos es luchar con nuestras propias fuerzas. Y cuando vemos que esas fuerzas son inútiles, entonces acudimos al Señor. ¿Pero para qué? Para recriminarle. Para recriminarle porque no vemos tal vez sus milagros en nuestra vida. Porque tal vez no vemos que está haciendo nada para ayudarnos. Con razón la respuesta del Señor: ¿cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Ahora, esto no significa que los discípulos eran unos incrédulos, que eran unos impíos. No, ellos creían. Ellos sabían quién era Jesús. Ellos sabían que Él era el Cristo, el Hijo de Dios. Lo que pasa, mis hermanos, es que hay momentos en nuestra vida que las tormentas nos llenan de miedo y de temor. Y es tan grande ese miedo y ese temor que llega a eclipsar o a opacar nuestra poquita fe. Mis queridos hermanos, la pregunta es: ¿estamos viviendo una vida de confianza y de fe en el Señor? ¿O estamos como los discípulos allí, recriminando al Señor porque no vemos sus milagros en nuestra vida? Recordemos que la voluntad, el propósito y la soberanía de Dios son insondables para el ser humano. La pregunta que usted y yo sí nos podemos hacer en medio de las tormentas, en medio de los problemas, de las dificultades, es si esto está poniendo a prueba nuestra fe. Si es así, debemos darle gracias a Dios, porque lo que hacen las tormentas en nuestra vida es fortalecer nuestro carácter y nuestra fe. El rey David dijo: cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Es decir, cuando David estuvo en problemas, en dificultades, cuando su amigo problema lo visitó, él reconoce que fue cuando él más creció espiritualmente. Miren, el verso 39 dice: Jesús se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmaran. Enseguida el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Ahora, si hubiese estado allí en la barca un profeta del Antiguo Testamento, él hubiese clamado a Dios, él hubiese implorado a Dios para que Dios actuara y calmase esa tempestad. Claro que si hubiese estado allí un profeta de los modernos, de la prosperidad y el pensamiento positivo, tal vez hubiese atado la tormenta, hubiese decretado o hubiese declarado sobre esa tormenta. Pero mis hermanos,
En medio de esa tormenta, fijémonos que el Señor Jesús no oró, ¿cierto? Él no suplicó, Él no rogó. ¿Qué hizo el Señor Jesús allí? ¿Qué hizo? Él ordenó. Mis hermanos, ¿cuánto necesitan entender esto los modernos profetas y predicadores de la prosperidad y el pensamiento positivo? Que es el Señor quien ordena, no ellos. Que es el Señor quien decreta, no nosotros. Que Él es el Señor quien es Dios y no nosotros. Que es el Señor quien tiene el poder. Que es el Señor, mis hermanos, que es la palabra del Señor la que tiene poder, no la de nosotros. Que es la palabra de Dios la que tiene poder creativo, no la de nosotros. Jesús es quien da órdenes. Jesús es quien ordena, porque Jesús es el Dios mismo allí dentro de esa barca. Él es el Dios creador. Vemos que Él le ordena al viento que se calme y ordena a las olas que se detengan. Y la naturaleza le obedece, porque Jesús, mis hermanos, es aún el Señor de la naturaleza. Él es Dios. Así que cuando el Señor está con nosotros, aún la tormenta más ruidosa y más destructora se puede convertir en una apacible y silenciosa brisa refrescante. Fíjense qué paradoja. Antes el Señor dormía y el mar rugía estrepitosamente. Ahora el Señor habla con voz de trueno y el mar duerme apaciblemente. Mis queridos hermanos, sin lugar a dudas, la presencia del Señor en nuestra vida es la única medicina para nuestros temores y para nuestros miedos. Recuerde, la presencia del Señor en nuestra vida es la única medicina para nuestros temores y para nuestros miedos. Dice el Salmo 23:4: puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. El Salmo 27:1 dice: Dios mío, tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a tener miedo? Tú eres quien protege mi vida. Nadie me infunde temor. Salmo 34:4: le pedí a Dios que me ayudara y su respuesta fue positiva. Me libró del miedo que tenía. Salmo 56:3: cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios, y te alabo por tus promesas. Confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. Nadie podrá hacerme daño jamás. Salmo 118:6: Dios está conmigo, no tengo miedo, nadie puede hacerme daño. Mis hermanos, querido hermano y mi querida hermana, acuda a Jesús. Acuda a Jesús, que es el único que puede calmar la tormenta en tu vida. Es el único quien puede traer paz en medio de la tormenta a nuestra vida. Aunque mi fidelidad en medio de la prueba no debe depender de lo que Dios haga o no. Él puede hacerlo, pero Él también puede no hacerlo. ¿Recuerdan a Sadrach, Mesach y Abednego cuando iban a ser echados al fuego de horno por rehusarse a hincarse frente a la estatua de Nabucodonosor? ¿Qué dijeron ellos? Daniel 3:16: Su majestad, eso no es algo que nos preocupe. Si el Dios que adoramos así lo quiere, es capaz de librarnos del fuego y del poder de su majestad. Pero aún así, si no quiere hacerlo, nosotros no pensamos adorar a esa estatua de oro. Mis hermanos, recuerden, la fidelidad al Señor no debe depender de lo que Él haga o no en nuestra vida. Nuestra fidelidad al Señor debe depender de lo que Él es para cada uno de nosotros. El Señor sacó a Pedro de la cárcel, ¿recuerdan? Pero dejó allí a Juan el Bautista y después fue decapitado. El Señor puede hacer milagros, pero el Señor puede no hacer milagros.
es su soberanía, porque Él es Dios. El Señor es quien permite o quien ocasiona las pruebas en nuestra vida, pero es a Él a quien podemos y debemos acudir en busca de calma para nuestra tormenta, en busca de ayuda para nuestra tormenta. A Jesús, el Señor de las tormentas. En Mateo capítulo 6, verso 25 dice la palabra de Dios: no vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vistan. Y en el verso 33 dice: lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada uno, de cada día. Mis hermanos, ¿qué significa esto? En palabras más sencillas, el Señor nos está diciendo: ocúpate de mis asuntos y yo me ocupo de tus asuntos. En este tiempo de caos y de necesidades, aunque nos demos cuenta de todo lo que nos falta, de todo lo que no tenemos, pero debemos centrar nuestra atención, mis hermanos, en lo que sí tenemos, y debemos dar gracias a Dios por ello. Dale gracias a Dios por tu vida, porque hay muchos que no la tienen. Dale gracias a Dios por tu salud, porque hay muchos que no la tienen. Dale gracias a Dios por tu familia, porque hay muchos que no la tienen. Dale gracias a Dios por tu trabajo, porque hay muchos que no lo tienen. Dale gracias a Dios por el techo, porque hay muchos que no lo tienen. Dale gracias a Dios por tus alimentos, así sea arroz y huevo, porque hay muchos que ni arroz ni huevo tienen. Dale gracias a Dios por tu salvación, porque hay muchos que no la tienen. Dale gracias a Dios por tu iglesia, porque hay muchos que no tienen ese privilegio de poder reunirse en un lugar para adorar y para alabar al Señor. Mis hermanos, el mejor antídoto para la ansiedad, ¿saben cuál es? Es la gratitud. Tenemos que aprender a tener gratitud con Dios por todo lo que tenemos. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 16 dice: estén siempre contentos. Tiene que ver con el contentamiento, mis hermanos. El contentamiento no es la resignación, es el contentamiento. Oren en todo momento, den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Oye, en cualquier circunstancia. Eso es la fidelidad al Señor. Esto es lo que Dios espera de ustedes o de nosotros como cristianos que decimos ser. Mostrar gratitud ante Dios. Miren, allí en aquella barca los discípulos se enfrentaban a un montón de riesgos y de peligros y de temores. El temor a las olas, el temor a la oscuridad, a la oscura noche, el temor a que la barca se hundiera, el temor a morir. Pero delante de esos temores se encontraron con un grande, con un inmenso Dios. Y ante ese grande e inmenso Dios, esos temores desaparecieron. Esos temores terminaron. Mis hermanos, en estos tiempos de caos y zozobra, al único que debemos temer verdaderamente, con un temor reverente, es a nuestro gran Dios, al Señor de las tormentas. Quiero decirte en esta mañana que si tú estás sin Cristo en tu corazón, a lo que debieras temerle no es al coronavirus, no es a la guerra nuclear, no es a la tercera guerra mundial, ni aún a la muerte. A lo que verdaderamente debemos temerle, mis hermanos, es lo que vamos a encontrar
al otro lado. Eso es lo que nos vamos a enfrentar una vez partamos de este mundo. Eso es lo que nos vamos a enfrentar una vez nuestros pies toquen las heladas aguas de la muerte. El encontrarnos cara a cara con el Señor de las tormentas. El encontrarnos face to face con el Señor del universo, con el Rey de reyes y Señor de señores, con el soberano. Quiero invitar al grupo de alabanza, por favor. A eso, mis hermanos, es a lo que realmente deberíamos temerle. Mi amigo, si tú has hecho las paces con Dios, si te has arrepentido de tus pecados, si has confiado en la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, si lo has hecho, hoy puedes recitar como lo hizo el salmista: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.